les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Hoy tengo el placer de contar con Mariana, una hermana en la fe que hace unos pocos años se ha convertido de nuevo al catolicismo. Ella estuvo en los pasos de la iglesia verdadera, tuvo un periodo en el que transitó durante algún tiempo entre los protestantes y ahora ha regresado a la iglesia católica y ella nos quiere contar hoy su testimonio. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, hermano? Bueno, muy contento de tener con tu testimonio aquí en el canal. Esperamos que pueda ser de provecho para los hermanos. Hoy quiero hacer un video un poco más corto que otros, no tenemos tanto tiempo, pero tenemos una historia que creo que puede dejarnos lecciones importantes, además del ánimo y la alegría de ver que Mariana ha regresado a su iglesia. Bueno, Mariana, ¿qué nos podrías contar de cómo fueron tus inicios en la fe católica? Sí, antes que nada, quiero hacer como resalte en que los años que viví, desde mi infancia hasta donde puedo acordarme, siempre fueron muy, muy buenos y muy bellos, de verdad. Mis padres son católicos, pero no practicantes. Pero mis abuelos maternos, ellos sí. Entonces crecí muy pegada a ellos y desde pequeña, aunque ellos ya eran muy mayores de edad, siempre su testimonio de fe lo recuerdo, lo tuve siempre presente, vaya. Entonces, sí, crecí en una familia católica y como te comentaba, pues no practicante, pero de lo que fue mi época de adolescente, este, me involucraba mucho en actividades, ejercicios espirituales, la Pascuas, um, estudios bíblicos con misioneros y siempre estuve como muy, muy involucrada. Me acuerdo que mi mamá siempre pues nos decía, ¿no? Vayan a misa y después nos decía, quiero que me platiquen de qué trató, qué les dijo el padre. Y a veces pues no poníamos suficiente atención, pero en resumidas, pues yo llegaba y nomás, de esto y de esto, ¿no? Pero pues aún no tenía un proceso de conversión, entonces lo miraba como algo, pues algo que, una actividad más en tu vida diaria, como ir a la escuela, así yo miraba la fe, pero no tenía una conversión. Eh, Poco después, pues pasaron los años y me hice catequista. Y fue un momento muy bonito, muy bello, pero me caso dentro del catolicismo y tengo a dos hijas. Las bautizo, reciben el sacramento del bautizo, pero por cuestiones de trabajo, mi esposo y yo tuvimos que mudarnos a Estados Unidos. Nosotros somos de Guadalajara, México, y tuvimos que mudarnos a Estados Unidos. Cuando llegamos a Estados Unidos, de repente conocimos, bueno, volvimos a reencontrarnos con unos amigos nuestros de acá, del lugar donde somos. Entonces ellos estaban convertidos en el protestantismo. Y me acuerdo esa vez que nos visitó, pues nos habló bastante de la palabra, nos habló mucho del Evangelio. Y la verdad, o sea, el Evangelio es hermoso, pero fue, o sea, como algo, o sea, siempre lo habíamos escuchado, pero algo nos llamaba la atención, ¿no? Entonces, esa noche, pues, nos desvelamos escuchando su testimonio de él, lo cual, pues, nos pareció muy impactante. Y me acuerdo que mi esposo y yo, pues, no hablábamos, solamente lo mirábamos y lo escuchábamos. Cuando nos metimos adentro a la casa, pues yo y él platicábamos de lo que estábamos escuchando con él. Y me acuerdo que mi esposo me decía, ¿qué te pareció? Y yo, impactante, impactante. Y esa noche, pues, de alguna manera, pues nos sentimos atraídos. Para esto, mi esposo, pues, sediento de su alma de conocer, le pidió que nos llevara a la iglesia. Y ese domingo se llegó, nosotros aún no teníamos coche, teníamos pues prácticamente muy poco de haber llegado. Y él se ofreció a ir por nosotros para ir a la iglesia. Este,
La primera vez que entré de verdad, no, era una iglesia pentecostal. eh, Era el pastor puertorriqueño, a veces había palabras que yo no lograba como comprender, siendo yo mexicana y el puertorriqueño, de repente su lenguaje es distinto. Entonces, yo me acuerdo que le dije a mi esposo cuando terminó el servicio, a mí no me gustó porque ellos hablan mucho de dinero, le dije, y la verdad no me agradó para continuar yendo. Y mi esposo sí, de alguna manera sintió esa necesidad más fuerte y dijo, sí, yo sí voy a seguir yendo. De una vez me lo dijo, o sea, pues tú no vas a querer, pero yo sí voy a seguir yendo. Entonces para mí fue como que, como lo tomé así, ¿no? Yo como algo muy firme y yo pues no tenía como que, la verdad no tenía una fe muy cimentada, la verdad no. Entonces, a pesar de todo el tiempo que yo había de alguna manera alimentadome de la doctrina católica, en ese momento no fue suficiente. Y cedí y empecé a ir con él, asistir. Eh, pues fue un tiempo más o menos como, se podría decir que 3 años o 2 más o menos, en lo que nació mi tercer hijo. Y acudíamos constantemente a estudios bíblicos, al servicio los domingos. Incluso, pues obviamente nos dijeron que nuestro bautizo de bebés no era válido, que teníamos que bautizarnos. Hicimos las pláticas, pero jamás pudimos bautizarnos ahí, por, no sé, X motivo que ya no recuerdo, pero no logramos bautizarnos en esa iglesia pentecostal. Entonces, Mariana, perdón, sí. antes de que profundices un poquito más en esta etapa de protestantismo, que me duele mucho escuchar algunas cosas que yo es como que las vivo o las viví también muy en carne propia, como el hecho de decir, bueno, tu bautismo no sirve para nada, no sos salva, o sea, ellos proclaman que te salvas por la fe, pero menos la fe católica, la fe de cualquiera te salva, pero menos la fe cristiana del catolicismo. Es una contradicción tremenda. Pero alcanzo a percibir un común denominador en tu historia, con el común denominador de muchas otras familias, que siendo católicas, incluso en algunos casos practicantes, porque vos siendo catequista y participando de retiros y estas cosas que me contás, eres practicante, Sí. eh, no tienen en claro, no tienen en claro que solamente hay una única iglesia que puede ofrecer la salvación. Es uno de los grandes, si no te diría el mayor de todos los males teológicos del siglo XX. ¿Sí? Que se les dejó de enseñar a los católicos lo que se enseñó desde la Biblia, desde los padres de la iglesia, pasando por todos los siglos en que ha existido la iglesia de Jesucristo, hasta el siglo XX, que dejó de enseñarse que solamente hay una única iglesia que permite la salvación, que posibilita, que habilita y que ofrece los medios de salvación. La iglesia no salva, salva a Cristo, pero lo hace por medio de la iglesia católica. La iglesia católica es medio de salvación. ¿Sí? O mejor dicho, es el instrumento que utiliza Cristo para ofrecer y administrar la salvación a la humanidad. Entonces, claro, viene con esa idea de que cualquier iglesia te puede salvar. La iglesia católica es una más. Entonces, si te gusta, perdón, tengo acá una interrupción, voy a parar el celular. Si te gusta más el, el protestantismo, entonces agarras, vas al culto, en este caso, pentecostal. Si te gusta más los bautistas, porque sos una persona más seria o que no te gusta que estén pidiendo plata, como decís, pues, bueno, agarrás y te vas a los bautistas. A lo mejor no crees mucho en la Trinidad, te vas con... O sea, es un cristianismo a la carta donde vos te sentás en un restaurante y elegís el plato que más te gusta. Y eso no es el cristianismo bíblico, ni el de los padres de la iglesia, ni la doctrina de la iglesia. Y yo creo que esto que te pasó a vos, de sentirte atraída, y en ningún momento me comentaste, sí, pero yo sabía que la iglesia católica era la única y sin embargo decidí irme. Para vos fue simplemente protestantismo, bueno, a mi esposo le gustó más, ¿sí?
y decidimos ir. Entonces vos fíjate qué importante, ¿no? Esta doctrina, cuánto daño ha hecho que a vos esa doctrina te hubiera puesto un freno. A vos o a tu esposo esa doctrina les hubiera puesto un freno. Acá no podemos estar porque esta es una iglesia falsa. Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eh, de verdad que tarde en darme cuenta que las cosas no son así. Un momento que tuve reciente, reflexionaba en eso, ¿no? Que ¿cuántas denominaciones existen? ¿Cuántas? Cuando me preguntaban, oh, eres cristiana, ¿y qué denominación eres? Yo no sabía qué decirles. Yo solo sabía que la última iglesia que estuve era una iglesia bautista reformada. Entonces, de verdad que fue algo que a mí no me hacía congruencia, congruencia. Entonces, definitivamente es una doctrina que de verdad afecta. Lejos de ayudar, afecta. Afecta porque es verdad que vivimos un tiempo pues difícil. Hay muchas iglesias donde, me refiero a católicas, donde muchas veces no se da la catequesis adecuada y muchas personas viven fees muy superficiales. Pero algo que yo siempre, por ejemplo, he tenido pláticas con ex hermanos, porque ya no me llaman hermana, del protestantismo me hacen esto, ¿no? Como decir, ¿cómo es que tú decidiste volver allá siendo que no has visto en todo lo que se ha convertido? Y yo les decía, el hecho de que tú veas esas vidas, esos testimonios, eso no quiere decir que eso enseñe la iglesia. Su doctrina, su pureza, eso no es lo que enseña. Entonces, yo no creo que sea conveniente para ningún alma convertirte a un lugar por las personas. Eso no es conveniente. Yo descubrí la doctrina, la fe, y me enamoré. Dije, ¿cómo puede ser posible que esto lo tuve tanto tiempo y no lo entendí, no lo descubrí? De alguna manera veo todos esos años de mi vida y digo, ¿por qué? Le doy gracias a Dios que en este tiempo y en este momento mis hijos aún son pequeños de edad y ha sido una bendición, de verdad, una bendición poder encomendarles, encaminarles en la fe. Llevamos actualmente un método que es homeschool en casa y de verdad ha sido maravilloso este tiempo, maravilloso porque de verdad que hay tanta riqueza dentro del catolicismo, si agarramos desde los padres de la iglesia, desde los santos, que es una riqueza enorme para poder, donde tú tengas herramientas para poder educar a tus hijos en la fe y en las virtudes. Entonces, de verdad que es cierto lo que dices, hermano, es una doctrina muy peligrosa la que te enseñan los protestantes, muy peligrosa. Actualmente fuimos los primeros en convertirnos al protestantismo, pero también fuimos los primeros en regresar al catolicismo. Y actualmente la mamá de mi esposo, mi suegra y su hermana siguen en el protestantismo y para ellas ha sido como que, ¿cómo? Como si estuviéramos defraudando grandemente al Señor. Entonces, de verdad estamos orando por ellas, pidiéndole a Dios ser esos testimonios que en su momento fuimos para desviarlas de la fe, ser ese instrumento nuevamente que las pueda ayudar a traerlas acá, de nuevo a casa. O sea, de lo que entiendo, cuando ustedes se fueron, porque ahora tenemos que retomar el tema de que están en el protestantismo y se meten en estudios bíblicos y todo eso que me estabas contando, pero por lo que entiendo entonces, ustedes se convirtieron en el protestantismo y también compartieron eso con otros familiares que se hicieron protestantes también. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, correcto, sí. Ahora nos situamos nuevamente en donde te interrumpí hace un rato. O sea, estabas con tu esposo y empezaron a hacer estudios bíblicos, algo de eso te entendí. Sí, 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 sí. Sí, duramos 3 años acudiendo, como te comentaba, a esa iglesia protestante en estudios y demás, ¿no? Los domingos en culto.
pero algo de la doctrina, en particular a mí, no me agradaba, hermano. Me acuerdo cuando tocaban siempre el tema de la Virgen, para mí era como, no, a ver, creo que lo que me estás contando no lo creo. Fui muy cobarde porque los escuchaba. Yo recuerdo que decía, bueno, pues es que probablemente sí es así, y es que ellos sacan textos bíblicos donde los sacan totalmente de contexto. Uno de ellos es el más común, donde para basarse en que María tuvo más hijos, hacen referencia, ¿no?, a esos textos donde dice, he ahí tu hijo. Entonces, eh, la verdad, hermano, yo pienso que fue siempre el Espíritu obrando en mí, que yo siempre decía, no las creo esas doctrinas, pero continuaba ahí, y eso pues me hacía partícipe de sus enseñanzas. Después conocimos a unas personas de otra iglesia que no tenía denominación. Es una iglesia, hay muchas en Estados Unidos y en México, se llaman Calvary Chapel. No tienen como tal una denominación, ya sea bautista, ya sea presbiteriana, no, simplemente cristiana. Y me agradó el tema de que, bueno, ahí ya no hablaban en lenguas, ya no te profetizaban, porque algo que me pasaba mucho en la primera iglesia era que todo mundo te profetizaba. De verdad que yo ya llegó un tiempo en el que yo tenía miedo ir y que alguien me mirara y me dijeran, te soñé, porque para mí era como que, ¿qué, qué me va a decir ahora, no? Había más Entonces, profetas que sillas en la iglesia. sí, entonces de verdad que de repente me ponía nerviosa ese tipo de cosas, y bueno, entonces conozco a estas personas, conozco esta iglesia, y en esta iglesia pues no practicaban el don de lenguas ni las profecías, y dije, me gusta más. Entonces mi esposo y yo la conocimos y decidimos irnos y empezar a congregarnos ahí. Para esto usted sabe que salir de una iglesia a otra conlleva muchas cosas. Desde, es muy probable que no vas a salir de la mejor manera. Pues con todos sus riesgos, nos fuimos para otra iglesia. Se fueron por no sentirse cómodos con todo este tema de la supuesta don de Sí, por las lenguas. doctrinas. Sí, por las doctrinas que no estábamos muy afines. Entonces nos vamos a esta iglesia y estuvimos ahí más o menos también, yo creo que aproximadamente 3 años, si no es que 4. De verdad que conocimos gente, tuvimos amistades muy bellas, que en su momento, pues de verdad agradezco a Dios por haberlos conocido. Pero yo pienso, hermano, que esto fue una obra del Espíritu Santo que siempre me llevaba como en busca de la verdad. Siempre como yo decía, ok, estoy a gusto, y yo creía que yo tenía la razón cuando yo trataba de platicar con algún católico, pero dentro de mi interior sabía que había más y que la verdad no era solo la que conocía. Entonces, para este caso, ah, ya estaba, o sea, yo el YouTube antes de recién que me casé no lo manejaba mucho. Ya para este tiempo ya era más común ver videos. Entonces, empecé a escuchar, providencialmente me apareció un video ahí de un pastor, mmm, Juan Manuel Vaz, que es español, Iglesia Caminando por Fe, y empecé a escuchar sus predicaciones, ¿no? Ya conocía también predicaciones de Paul Washer y de ese género del protestantismo. Entonces, dije, wow, es que yo lo que ellos están enseñando, estoy de acuerdo con ellos, y creo que en la iglesia en la que estoy, no. En la iglesia, la segunda iglesia, había mucho desorden, mucho. De repente, personas que habían tenido 3, 4 matrimonios, después se ponían de pastores. Entonces yo miraba esas cosas y le decía a mi esposo, ¿cómo puede ser posible? Y ahí fue un punto importante donde a mí me comenzó a entrar una,
una inquietud más profunda de saber en dónde estaba criando y llevando a mis hijos. Ahí fue un punto clave donde yo empecé a ver cosas morales fatal. Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y muchos hermanos decían, es que nuestra mirada en Cristo, el varón perfecto, no miremos a los demás. Y yo decía, claro, claro, pero tiene que haber una congruencia. Entonces, yo ahí fue donde el Señor empezó a tratar en mí. Y dije, creo que estoy mal. Necesito que mis hijos crezcan en una iglesia sana. Entonces me decía mi esposo, ¿y dónde la vas a encontrar? Porque las iglesias, no hay iglesia perfecta. Y es muy probable que él se refería a testimonios de los miembros y yo me refería a doctrina, a teología. Entonces, pienso yo que ahí fue como algo que entre los dos no hubo claridad ni una plena comunicación en lo que decíamos. Entonces comenzó mi caminar, ¿no? Mi proceso. Cada vez empezaba a escuchar más a predicadores de esa talla, como te comentaba, de Paul Washer y Sugel Michelet. Bautistas reformados. Sí. Cada vez me alimentaba más en casa. Entonces ya no tenía tanto el deseo de ir a congregarme porque lo que escuchaba me parecía muy, muy descabellado. La verdad, perdí el gusto por congregarme y lo hacía únicamente porque tenía ese principio bíblico de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces yo decía, no puedo dejar de congregarme, es un mandato del Señor. Entonces yo continuaba congregándome, pero casi era como, le voy a tapar los oídos a mis hijos porque no quiero que escuchen eso. Yo podía comprender esos errores, pero mis hijos no. Entonces ahí yo empezaba como a sentir esa inquietud de, no es el lugar que yo quiero para que ellos crezcan. Posteriormente, pues tratamos de buscar, para esto vivíamos en la ciudad de Las Vegas, y tratábamos de buscar una iglesia un poco más bíblica a nuestro alrededor. Y lo hicimos, pero no lo encontramos. Nos recomendaban una iglesia presbiteriana y jamás asistimos porque dijimos, no, o sea, yo no quería andar como, yo decía, bueno, ya pasé por dos, yo no quiero andar en otra. O sea, eso de estar en una y en otra no me parecía algo lógico ni sano. Entonces, conocimos otros predicadores por esa misma gama de predicadores, por ese mismo grupo. Mi esposo se inscribe a un instituto bíblico a distancia, ¿no? Entre esos estudios que él recibía, le mandaron un estudio donde escuchamos a, a otros predicadores, a otros pastores, Todo esto, reformados, todo esto perdón, todavía estaban en Estados Unidos, ¿no? todo esto todavía estábamos en Estados Unidos. No. De hecho, fue en ese proceso del 2020, en las iniciaciones de la pandemia. Entonces, mi esposo empieza a escuchar esos estudios, ya eran bautistas, eran reformados, pero más históricos, o sea, más más confesionales se podría decir. Entonces, eh, empecemos a escuchar y ya como que se acercaba aún más, ¿no? Como que se iba acercando aún más. Si estas enseñanzas, estas prédicas nos parecían muy buenas y muy, muy sanas, ya estas que escuchábamos ya nos parecían aún más. Entonces era como ese proceso del Señor llevándonos, del Espíritu Santo llevándonos a la verdad. Entonces escucho a estos hermanos y de verdad que yo quedé impactada y dije, wow, o sea, me acuerdo la primera vez que yo escuché que cantaban el credo de los apóstoles. Y yo dije, wow, yo desde siempre decía, tenía charlas con amigas pentecostales y decía, ¿qué le ves de defecto al credo? Y me ¿Quiénes decía cantaban el ella, credo? ¿Esta congregación bautista reformada cantaba en el credo?
correcto, sí. Hay un canto, un himno que es el credo de los apóstoles, y, y yo decía así como que, oh, wow, ¿no? Lo están diciendo, porque usted sabe, hermano, que dentro del protestantismo mencionar eso es como, ¿eres católico? Entonces, eh, de verdad que me pareció muy bello que lo cantaran, porque como te comentaba, con charlas anteriores con amistades protestantes, años antes, toqué una vez ese tema respecto al credo y yo hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué le ven de defecto al credo? ¿Lo han leído? ¿Lo han meditado? O sea, medítenlo y qué tiene, o sea, es como la declaración de fe más clara que se pueda expresar. Entonces, Es que está fuera de la Biblia. Para ellos, no, si está fuera de la Biblia, entonces no, sí, es mala palabra. Si está fuera de la Biblia, es mala palabra. O sea, todo lo que diga el pastor, aunque esté fuera de la Biblia, está perfecto. Pero si lo dice un pastor de otra denominación, o los padres de la iglesia, que no eran más que pastores autorizados por los apóstoles, también está mal. O sea, es o la Biblia o el pastor. Para el protestante es lo que dice la Biblia y lo que dice mi pastor, y eso es lo único que sirve. Si lo dice otro pastor de otra denominación, no. Si lo dice un padre de la iglesia, no. Si lo dijeron los discípulos directos de los apóstoles, tampoco sirve, como alguna vez me dijo un pastor. Dice, para mí, los padres de la iglesia son historia y nada más que historia. No está en la Biblia. Ese pensamiento es extremadamente destructivo. sí, sí, así es, hermano, así es. Eh, bueno, pues a pesar de que, como te comento, pues cantaban el credo, pues abrazan ciertas cosas, pero sabemos que están muy alejados de lo que es la realidad y la verdad. Entonces, para esto, hermano, aún seguíamos en la ciudad de Las Vegas, pero teníamos como ese deseo de, tenemos que regresar a nuestra ciudad, porque esa iglesia que nosotros escuchábamos las predicaciones domingo con domingo, en los en vivo, era de aquí, es de aquí, de esta ciudad. Entonces, ya ahí sí fue donde mi esposo y yo nos sentamos a platicar, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una sana iglesia para congregarnos. Pero usted sabe, la mayoría de hispanos que nos vamos a Estados Unidos es por trabajo y por cuestiones económicas. Entonces, surge ese temor, surge ese miedo de regresar a nuestros países y no poder obtener esa provisión económica, ¿no? Entonces mi esposo estaba decidido y ya para ese tiempo yo y él ya teníamos como ese fin en común de la educación de nuestros hijos, ¿no? La enseñanza que les vamos a dejar. Entonces, fue difícil tomar la decisión, pero al final de cuentas se tomó. Se tomó y decidimos mudarnos nuevamente a nuestra ciudad natal. Me vengo yo primero porque él tuvo que arreglar unas cosas y visito la iglesia, ¿no? Por primera vez. ¿Qué Una iglesia? iglesia bautista reformada de Guadalajara. O sea, Entonces, este tema de introducirse en la época de las iglesias reformadas los llevó a tomar la decisión de abandonar Estados Unidos y volverse, porque allá en Estados Unidos no encontraban una congregación reformada cerca de su casa. sí, correcto, correcto. Ese fue nuestro propósito, vaya, nuestra, el venirnos para estar en una iglesia de, de esa, de esa categoría, ¿no? Entonces, nos venimos y la primera vez que visité la iglesia, usted sabe que dentro de las iglesias reformadas ya hay un poco más de orden, ya hay un poco más de solemnidad. Sí, en, la verdad es algo que me impactó, que dije, wow, veo todo, o sea, desde los himnos, todo, la predicación. Y, y para mí fue como que sí, tomé la mejor decisión y quiero estar aquí, ¿no? Me acuerdo que hermanos que yo dejé en Estados Unidos cuando supieron que nos vinimos y que estábamos en una iglesia así, fue como que, ¿en qué secta se metieron? O sea, no, desde que a alguien le dices que abrazas credos, no,
no, credos y confesiones, es como que no, ¿en qué secta se metieron? Ya para ese tiempo, amistades que perdí. Entonces, ah, vengo aquí a esta iglesia pues con muchas expectativas y por medio del pastor, en ocasiones mencionaba a los padres de la iglesia. Y fue para mí como que, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y me acuerdo que siempre que los menciona él siempre dice, no es que nos estamos convirtiendo en católicos, es como que aún más tenemos motivos para no convertirnos en católicos. Y yo decía, a ver, usted sabe, de verdad es algo difícil estar en una iglesia así, que solo son 3 horas. Bueno, en una pentecostal estás 1 hora cantando, ¿no? Y brincando. Y media hora, 1 hora de predicación. Y en una iglesia reformada es muy pocos himnos y la mayoría es predicación, ¿no? Entonces, estar 3 horas ahí escuchando, con bebé, tengo una bebé de 3 años, ya va a cumplir, entonces me costaba concentrarme y decir, a ver, pude entender el domingo la prédica bien. Entonces yo venía a casa y trataba de volverla a escuchar, pausarme y escribir mis notas, cosa que no podía hacerlo durante el domingo en el culto. Entonces yo venía acá entre semana y decía, a ver, pausaba y agarraba mis notas y me ponía a escribir, ¿no? Entonces, de repente yo misma las leía mis notas y decía, a ver, a ver, a ver. Y yo trataba de buscar, a ver, ¿quién fue uno de los personajes principales que usó Dios para llevarme al catolicismo romano? Fue Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Yo pienso que son los más nombrados, ¿no? De los, Entre los en- protestantes. sí, entre los protestantes, No sí, me porque extraña de Santo Tomás, pero no me extraña de San Agustín de Hipona. Sí me extraña de Santo Tomás de Aquino, que lo mencionan mucho. Yo, por lo menos en mi experiencia, escuché muchas veces de San Agustín de Hipona, pero nunca escuché ni entre los reformados protestantes, ni entre los reformados de los reformados, que son los pentecostales y bautistas. No, muy pocas veces lo escuché, lo conocía, sabía quién era, pero nunca lo escuché. Por eso me llama la atención que me digas que en, sí, en este culto particularmente reformado mencionaran tanto a Santo Tomás de Aquino, siendo que para los protestantes en general Santo Tomás de Aquino pertenece a la época más oscura de la historia de la humanidad, porque era la época dorada de la iglesia. Entonces es como que me suena, sí. es novedoso para mí esto que me estás comentando. Sí, hubo entre ellos también San Ireneo y algunos otros padres de San Clemente de Alejandría que yo escuché por boca de mi pastor. A un principio, cuando yo llegué en el 2020, ellos tomaban muchas referencias de los puritanos, y él entró a un seminario bíblico, no sé si en Kentucky, no sé en qué parte de Estados Unidos, y cambiaron sus predicaciones, un poquito más, iba recorriendo la historia, ¿no? Ya no solo eran los puritanos, Jonathan Edwards, entre ellos, ¿no? Ya eran otros más. Entonces, para mí, todo lo que tenga que ver con el catolicismo me hacía mucho sonido y era como yo buscando una justificación para regresar dentro de mi interior. Yo quería como buscar algo. Me acuerdo la primera vez que llegamos a Guadalajara y tuvimos esa entrevista de pastores a miembros, que fue conmigo y con mi esposo. Fue en un café aquí en Guadalajara y fue como para conocernos un poquito más. Usted sabe que las iglesias necesitan de ciertas membresías y conocer a los miembros, ¿no? Entonces, algo que yo les mencioné fue, a ver, yo no voy a hablar aquí mal del catolicismo romano porque yo tuve un recuerdo y tuve una experiencia muy bonita. Yo no vengo aquí a hablar, la mayoría de los protestantes se convierten atacando el catolicismo. Y yo le dije, yo no voy a hablar aquí mal del catolicismo porque yo tuve un buen testimonio que la verdad no sería
mi caso. Y algo que yo le pregunté es, ¿por qué en otras iglesias te enseñan que Roma es la gran Babilonia? ¿Por qué te enseñan que el Papa es el anticristo? ¿Por qué te enseñan todas esas barbaridades? Yo digo, por la gracia de Dios nunca las creí, pero hay gente que las cree. Entonces, me acuerdo que me decía, este pastor me decía, qué barbaridad, sí, eso te decían, y yo, sí, eso me enseñaban. Dice, sí, hermana, me decía, ese tipo de enseñanza se da mucho en esas denominaciones, ¿no? Pero pues sabemos que no es así. Entonces yo para mí como que era como un alivio, ¿no? A mi alma decir, ok, vamos bien, ya vamos congeniando en unas cosas. Y bueno, nos hicimos miembros de ahí. Eh, nos pidieron, no sé, usted me podrá ayudar, no sé cómo se le llama eso, pero nos hicieron un, nuevamente un bautismo, un rebautismo, Un porque nos, protestante que no reconocía el bautismo de otro protestante. correcto, Ah, pues ustedes los habían bautizado los pentecostales. correcto, Sí, la sí, lucha entre bautistas y pentecostales es tremenda. Porque el bautista cree que el pentecostal no tiene el espíritu de Dios, sino otro espíritu raro que por eso habla en lenguas raras y son falsos profetas. Y los pentecostales a su vez dicen que los bautistas ni siquiera tienen el espíritu porque no hablan en lenguas. Entonces sí. son enemigos acérrimos. Pues algo que nos comentaban los pastores era que nuestro bautizo fue antes de una conversión. Entonces, por lo tanto, teníamos que bautizarnos porque ya teníamos un proceso de conversión. Ellos le llaman el proceso de conversión cuando tienes esa convicción genuina de pecado y necesitas únicamente a Cristo como tu Salvador. Y de verdad que yo jamás tuve ese proceso durante las iglesias pentecostales en las que estuve o no denominacionales. Ese proceso lo viví en la pandemia a raíz de que ya escuchaba prédicas un poco más enfatizando en lo que era el pecado y hubo un proceso ahí de cambio en mí donde yo profundamente me sentí la mujer más vil y pecadora y esa necesidad de un salvador, ¿no? Entonces, mmm, cuando yo les platico mi testimonio, ellos me dicen, no, es que tu bautizo que te hiciste, que tú tuviste antes de la conversión, no vale, necesitas nuevamente bautizarte. Yo decía, bueno, pero ya me bautizaron de niña, ya me bautizaron en esta iglesia, entonces, bueno, pero yo por seguir las normas de la iglesia, está bien, nos volvemos a bautizar. Y yo decía, no veo, pero está bien, vamos a obedecer, ¿no? Entonces nos bautizamos nuevamente y nos hacemos con ello miembros porque es requisito ser bautizado para ser miembro de la iglesia. Si no eres, no hubiéramos podido ser miembros. Entonces nos bautizamos y nos hacemos miembros de la iglesia y como te comentaba, ¿no? Entonces fue ese proceso de crecimiento, de ir descubriendo más cosas, de conocer un poquito más la historia, porque eso es bien importante. O sea, si no conocemos la historia, difícilmente nos vamos a dar cuenta y vamos a llegar a la verdad, ¿no? Absoluta. Entonces, ya nos acercábamos más, cada vez más a la historia, cuando, como te comentaba, yo después de los domingos, de los sermones del domingo, yo venía a mi casa y hacía mis notas y pausaba esa predicación que quedaba grabada y empezaba a decir, bueno, a ver, ¿quién fue él? San Agustín, toda mi vida lo escuché, un santo, pero conocía su historia, ¿no? De cómo se convirtió su mamá, Santa Mónica, pero hasta ahí, hasta ahí. No conocía más. Santo Tomás jamás lo había escuchado. Entonces, cuando voy yo y voy al portal, ¿no? Y empiezo a buscar más información sobre Santo Tomás, me encontré con muchas verdades preciosas para mí que yo no podía entender
cosas que ellos practicaban en la iglesia o sea, abrazar ciertas verdades y no otras. Entonces, continuaba ahí, continuaba acá en mi casa y yo decía, le decía a mi esposo, ¿te puedo preguntar algo? Y me decía, sí, ¿alguna vez has sentido la necesidad de confesarte? Y me decía, "Mm, sí, sí la he sentido. ¿Por qué?". Le digo, es que me pasa muy a menudo. Sé que el Señor perdonó mis pecados en la cruz, pero sé que sigo siendo una pecadora y sé que continuamente peco y necesito, a veces siento la necesidad de confesarme. Entonces él me decía, no pasa nada, si tú quieres ir, ve a una iglesia católica, confiésate, pero como que diciéndome, ve, te doy permiso, pero te vienes, ¿no? Entonces, yo como niña chiquita le hacía esas preguntas y lo retaba a mi esposo en eso, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué piensas de la cena del Señor? ¿Qué piensas? La Eucaristía, ¿no? ¿Qué piensas? Y me decía, "Mm", yo le decía, ¿tú crees que tenga que hacerse con jugo de uva? Y él me decía, no. ¿Por qué lo hacen con jugo de uva? Para esto ya hubo un proceso que cambió en la iglesia de ya no hacerlo con jugo de uva y hacerlo con vino. Entonces, igual, eso era como que, ok, ya vamos de avance, ya vamos de avance. Entonces, hubo una ocasión, vine un familiar mío, un hermano de Estados Unidos a visitarnos, y ese día decidimos ir todos a misa. Y yo dije, bueno, no creo que tenga nada de malo. Para esto, visitar una iglesia católica para muchos es como que, ¿cómo que fuiste ahí donde la idolatría, no? Y yo dije, yo voy a ir, voy con mi familia, es un momento familiar, yo voy a ir. Fuimos y recuerdo exactamente ese día que fue hermoso escuchar el órgano, que fue hermoso ver el templo, porque es uno de los templos más bonitos de aquí de Guadalajara. Y yo dije, wow, mis hijos se admiraron y entraron y dijeron, mamá, este es el templo tal, y entonces el templo expiatorio, yo dije, sí, hijos, está hermoso, está hermoso. Siento desde el más chiquito, no dejó de asombrarse. Entonces nos sentamos y fue para un 25 de diciembre. La homilía y el evangelio que leyeron fue del nacimiento de Jesús y fue hermoso, hermoso. La homilía fue algo muy, muy precioso que a los niños se les quedó grabado. Y yo decía, wow, cuánto extrañaba estar aquí. Para esto yo tenía ya bastante tiempo sin entrar a una misa católica. Y yo decía, wow, ¿no? Cuánto, qué bonito, o sea, me sentí nuevamente como que retomaba esos recuerdos míos de la infancia y de la... ¿Cuántos años habían pasado desde que dejaste la Iglesia Católica? Aproximadamente 9 hermanos, Nueve nueve años. años. Ujú. Entonces, sí fue, sí fue muy emotivo nuevamente entrar en misa. Me acuerdo que antes, durante el tiempo del protestantismo, decíamos, uy, qué miedo, ¿no? O sea, es que en las iglesias se escucha eso tan fúnebre, uy, todo lo satanizaban, ¿no? Todo lo católico lo satanizaban. Y, y este proceso, creo yo que si yo hubiera ido años atrás, quizás no hubiera admirado todo lo que pude admirar cuando regresé y entré. Entonces, de ahí surge esa inquietud de que, ¿qué hay de malo que yo sea católica? ¿Qué hay de malo? Yo sentía que era protestante, pero en un alma, o sea, ahora sí, ¿cómo le quisiera decir? No era plena, no era plena. Entonces yo sentía que dentro de mí siempre estaba ese anhelo por lo católico y lo oprimía de alguna manera, no lo dejaba. Esa área de mi alma y de mi espíritu no la dejaba. ¿Por qué? Porque se me había enseñado doctrinas de
esas doctrinas que, como platicábamos ahorita, ¿no? Lejos de alimentar tu alma, o sea, la oprimen, la frustran. Entonces, para mí era como tenía un prejuicio de decir, ¿será que si yo me vuelvo católica yo estoy apostatando, estoy siendo, no sé? Y, y hubo un proceso, yo un domingo definitivamente me levanté y le dije a mi esposo, tengo tantas ganas de ir a misa y me decía él así como que, vamos a ir a la iglesia, ¿no? Y yo, ok, vamos a ir a la iglesia. Y íbamos a la iglesia y yo decía, es que las iglesias protestantes son como un salón, como un auditorio donde solo tú estás sentado a la expectativa del que está exponiendo y no están esa solemnidad, esos ritos, o sea, verdaderamente no. Entonces yo sentía ese deseo, ¿no? Por ir, pero no, por alguna cosa mi esposo pues no aceptaba. Para esto, o algo también que pasó fue que mi mamá, como te comento, pues siempre ha sido católica, no muy practicante, pero siempre ha sido católica. Siempre me decía, hija, bautiza esos niños, porque el tercero y el cuarto pues no estaban bautizados, ¿no? Me decía, bautiza esos niños, me decía. Yo le decía, mamá, pero es que nosotros no creemos en el bautismo de infantes. Y si yo le digo eso a mi esposo, él me va a decir que no. Entonces tengo que respetar su autoridad. Y me decía, pero a ver, si las otras dos niñas están bautizadas, ¿por qué no bautizas a ellos también? Y yo, no, mamá, no me pidas eso, por favor, no me pidas eso. Y algo que me decían era, dame ese gusto. Yo no quiero morir y saber que no me cumpliste ese anhelo. Dame ese gusto. Y me acuerdo que me dijo, me vas a hacer la mujer más feliz del mundo si tú los bautizas. Y yo, ay, mi mamá, ay, mi mamá. Pero constantemente insistía, ¿no? Y sí se lo propuse a mi esposo en muchas ocasiones y era un rotundo no. Me decía, dile a tu mamá que ella eduque y críe a sus hijos y les enseñe como ella quiera y yo, o como lo hizo, vaya, pero que a mí me respete y que me deje tomar decisiones sobre mis hijos, ¿no? Y yo decía, yo no le voy a decir eso, yo no voy a ir con mi Es mamá a decirle complicado, eso. es complicado. Sí. Entonces, en una ocasión, mi esposo tuvo que volver a Estados Unidos a trabajar y me decía mi mamá, aprovecha que él no está y vamos y los bautizamos. Mira que esto y que el otro, y que yo decía, no, ¿cómo voy a hacer eso? Él lo va a saber, de alguna manera lo va a saber. Y yo decía, yo quiero que él esté de acuerdo. No, yo sentía que yo no podía como faltar de su autoridad, brincar su autoridad, ¿no? En el proceso que él se fue para allá, yo seguía asistiendo a la iglesia, con muchas dificultades, con 4 niños, pero seguía asistiendo. Era difícil porque me quedé sin coche. Sí, yo seguía llevando a mis hijos. Y, y como te comento, me quedé sin coche y era difícil ir, pero seguía yendo. Y en ese proceso, mi esposo más o menos estuvo 1 año y 2 meses lejos trabajando. Este, providencialmente escucho, no recuerdo cómo fue de verdad, te mentí, hermano. Providencialmente escucho al padre Javier Olivera, a Rabasi, y justo busqué, me apareció, no recuerdo que era de la catequesis para bárbaros, no recuerdo cuál fue el primero que escuché, pero lo que sí es que ese me llevó a buscar el del bautismo. Entonces, yo escuché el video de catequesis para bárbaros, el del bautismo, perdón, y yo me quedé como que, a ver, yo necesito volverlo a escuchar esto. No recuerdo si 2 o 3 veces lo ponía constantemente, como que algo había que no lograba discernir y necesitaba volver a escucharlo. Y fue ahí un proceso donde me metí más a ver la importancia de bautizar a los infantes. Mi hija mayor tiene 14 años. Ella me decía, Ma, ¿por qué no puedo yo participar de la cena del Señor?
No, hija, es que no eres bautizada. ¿Y por qué no soy bautizada? Es que no eres, aún no eres creyente. O sea, tú crees porque nosotros te llevamos, pero pues no tienes ese proceso de conversión, entonces pues no. Y ella me decía como que, no. Se sentía excluida. Cuando yo empiezo a buscar más sobre el bautismo, sobre lo que enseña la doctrina católica del bautismo, me doy cuenta de que cuán importante es que tú y tus hijos sean miembros de la iglesia. O sea, cuán importante es, cómo puede ser que yo y mi esposo éramos miembros y ellos no. O sea, no. Entonces empecé a descubrir tantas maravillas que dije, yo quiero que mis hijos estén bautizados. Y si en esta iglesia no creen eso, pues yo voy a regresar al catolicismo con todo y lo que implica, porque yo sabía que iba a ser una revolución volver. Entonces yo decía, yo necesito regresar al catolicismo. Y sentía cada vez más ese profundo deseo. Para esto, la petición de mi mamá de bautizarlos ya no se convertía únicamente en un cúmpleme ese deseo, ¿no? Sino ya se estaba convirtiendo en un anhelo también mío, propio. Entonces fue como empecé a entender y decía, cada vez que comprendía más, crecía más ese anhelo de decir, quiero que estén bautizados, quiero que estén bautizados. Entonces hice lo posible. Me acuerdo que fui con un sacerdote, le platiqué pero me acerqué en confesión de más de una hora, de verdad me tuvo mucha paciencia el sacerdote, y platiqué pues resumida mi historia, ¿no? Entonces, me dijo que era muy bueno que yo tuviera ese anhelo de bautizarlos, que lo hiciera, pero mi proceso quedaba pendiente. Incluso me dijo, yo necesito que tú estés firme, segura de lo que vas a hacer. Quiero que después vuelvas conmigo y me busques para platicar. Entonces, hermano, yo seguía en mi casa cada vez alimentándome bastante, escuchando al padre Javier. Y yo decía, no necesito más, o sea, estoy convencida. Seguía yendo a la iglesia reformada, seguía asistiendo. De verdad, hermano, que algo que quisiera darles de consejos es, seamos valientes, porque creo que la virtud de la valentía en ese tiempo no obraba en mí. Entonces yo seguía yendo a la iglesia protestante. Y para esto, pues mi esposo viene de allá y seguimos yendo, y yo le decía, por favor, déjame bautizar a los niños. Y él me decía, no, ya hablamos ese tema y no los vamos a bautizar. Yo decía, ¿cómo no? Hubo momentos en los que discutíamos, hermano, le mentiría si le digo que no. Y en una ocasión de las que yo me escapaba a misa, platicaba con el sacerdote y le decía, mire, es que mi esposo, tengo conflicto con él, de repente esos temas son motivo para discutir. Y él me decía, no, lee la vida de San Francisco de Sales. Y yo venía y buscaba la vida de San Francisco de Sales y yo decía, wow, ¿no? Cuánto amor, ¿no? Cuánto amor por esas almas que a veces uno quiere convertirlos así ya, ¿no? Entonces, obedecí ese consejo del padre de no discutir respecto a ese tema con mi esposo, y simplemente pues orábamos por esa situación, yo y mis hijos. Y me decían mis hijas, mamá, pero ¿por qué quieres bautizar a mis hermanos? Bueno, mira, por estos motivos, y les daba explicación, ¿no? Por qué quería bautizarlos. Y la grande obviamente tiene un comprendimiento pues ya más maduro, donde ella me decía, sí, mamá, es que sí, hazlo. Mi hija, yo nomás estoy esperando que tu papá me diga que sí. Entonces, asistí a las pláticas prebautismales y todavía no tenía el sí de mi esposo. Es, es más, platiqué con una prima mía, prima hermana que ella aún vive en Estados Unidos, y platicamos, ¿no? Continuamente a distancia. Yo le decía, quiero bautizar a los niños.
y quiero que tú seas la madrina. Y ella me decía, a ver, espérame, ¿qué pasó? O sea, le platicaba todo, ¿no? Y me decía, ay, qué bonito. ¿Y qué dice tu esposo? Y no, pues él aún está renuente con eso. Y al final, accedió, accedió, me dijo, ok, está bien. Porque yo le decía, ¿no? También son mis hijos, o sea, dame ese derecho, si se pudiera llamar así, de tomar esta decisión por ellos. Ok, está bien, me dijo. Voy a respetar tu decisión, esa es tu fe, no comparto lo mismo que tú, pero si tú eso quieres, adelante. No me queda del todo claro si para ese entonces ya, o sea, todo esto último que nos has contado en los últimos minutos es tu etapa claramente de transición, pero no me queda claro si todavía estabas yendo a los cultos protestantes o ya habías dejado de ir a los cultos protestantes y ya habías empezado a asistir asiduamente a la iglesia católica. Sí, sí, continuamente, seguía yendo. Faltaba bastante. Tus hijos habían empezado a ir, me imagino, a acompañarte a la iglesia católica y ellos qué decían del bautismo. ¿Quiero bautizarme? Sí, La mayor creo sí, que sí. sí, pero los más chiquitos. Pues es que las dos mayores ya estaban bautizadas. Los que no Claro, sí, sí. eran los más pequeños, que era el de 8 años y la niña de 2. Okay. Entonces, por ejemplo, en este caso, el niño de 8 años, pues ya tiene más conciencia, ¿no? Entonces, cuando le platicábamos lo que era el bautizo, él decía, sí, mamá, sí me quiero bautizar, ¿por qué no me bautizas? Y yo dijo, es que es un proceso, es que tenemos que asistir a pláticas, es que esto, porque tú ya tienes 8 años, necesitas también recibir catequesis, necesitas, y principalmente la autorización de tu papá, ¿no? Entonces, sí, en ellos ya, obviamente la niña de 2 años, pues no, pero el de 8 años O ya sea, tenía plena conciencia. claramente para esta época vos estabas tratando de salirte del protestantismo, aunque todavía tu esposo era un ancla que te retenía. Claro, claro, de hecho sí, así es como lo descifraría, ¿no? Él era la ancla que me detenía, pero totalmente mi alma y mi corazón ya estaban fuera de. Entonces, él era por el cual, ¿no? Pero faltábamos constantemente, o sea, de cuando comenzamos, que uno no quiere asistir y permanecer ahí, ya faltábamos bastante a los domingos. Entonces, obviamente para ellos, los diáconos y los pastores estaban como preocupados por nosotros, ¿no? Por saber, oye, ¿qué está pasando? Ya están faltando bastante, todo está bien, cómo está su vida espiritual y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Es que mire que poníamos excusas, ¿no? Y claramente mi esposo a veces pues, por trabajo no podía ir, pero yo era así como que no, yo era porque no, y esos momentos en los que él tenía trabajo yo aprovechaba para irme a misa con mis hijos. Entonces, eh, hubo, para esto, cuando iba ya a acercarse la fecha de que fijamos para el bautismo, yo dije, o sea, voy a llevar a sacramento a mis hijos y no voy a participar, necesito confesar, o sea, ya había tenido una confesión, pero quedó como inconclusa, vaya. El padre después de 1 hora me dijo, tienes que volver cuando tú quieras porque necesitamos platicar esto. Entonces, yo decía, yo quiero participar. Y sentía eso en mi corazón de decir, tengo que ser clara y tengo que hablar con la verdad. Y eso también yo pensaba, eso le va a servir de ejemplo a mis hijos, que yo tenga que ser clara y sincera con las personas. Entonces yo tomé la decisión de hablar con mis pastores y les dije, necesito hablar con ustedes. En un momento ellos pensaron como que, oh, tienen problemas matrimoniales, ya se van a separar, qué sé yo, ¿no? Pero nunca se imaginaron lo que yo les iba a decir. Para esto platico con uno de ellos y le digo, hermano, le digo, yo quiero volver al catolicismo. Le dije, yo, o sea, he tenido un proceso donde, o sea, siento profundamente
o sea, el bautismo, el, el- la Eucaristía, donde todos esos sacramentos a mí o sea, son muy fuertes para mí, son muy fuertes para mí. Y yo sé que dentro de, por ejemplo, del área protestante reformada, únicamente reconocen dos sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor. Yo decía, pero hay siete, hay siete. ¿Y por qué los creí yo? Por Santo Tomás. Por Santo Tomás de Aquino yo decía, es que son siete los sacramentos. O sea, no podía yo en mi mente participar únicamente de dos, ¿no? Y fue impactante, fue impactante. Recuerdo que sí se quedó así como que, ¿qué pasó, no? Entonces, pero para mí fue tan aliviador hablar con la verdad de mi situación. Y ya de ahí fue así como para mí como que, ya, hablé, tengo luz verde. Porque yo sentía ese compromiso de decir, es que soy miembro, necesito decir las cosas, no puedo únicamente dejar de ir y ya. No, creo que eso no es lo más correcto. Necesito hablar con ellos, necesito dejar en claro lo que pasó, necesito cerrar este episodio, no puedo irme únicamente y decir, ya, ¿no? Me voy. Y, y entonces, después de platicar con ellos, pasa lo del bautismo de mis hijos. Estaba a pocas semanas de que fuera ya el bautizo de mis hijos. Para esto pude recibir el sacramento de la confesión, recibimos los sacramentos de mis hijos bautismales y también recibí a Jesús sacramentado. Y de verdad fue maravilloso, maravilloso ese momento. No lo puedo describir con palabras porque es algo que el alma a veces no puede descifrarlo, pero simplemente fue algo hermoso. Pero mi esposo, a pesar de que él estaba presente como papá ahí físicamente, no participó de nada, ni siquiera se hincaba, hacía reverencia, se persinaba, nada, únicamente estaba ahí en presencia, ¿no? Y una parte pues me dolía, pero yo decía, esto esto va a ser algo maravilloso en él. Él ahorita está así, pero algo Dios va a orar en él. Y así fue, así fue. Después del bautizo de mis hijos, pues yo ya había hablado con los pastores, yo ya no tenía como que por qué seguir yendo. Y él sí, en dos o tres ocasiones, muy pocas, asistió él solo con su mamá y con los niños, asistieron al culto de los domingos. Y yo no, yo me quedaba en casa. Entonces, ah, en la catequesis donde llevo a los niños, se da una virgen peregrina para que cada familia semana con semana la coja en su casa, ¿no? Y la tengan de visita y le recen el Santo Rosario, ¿no? Entonces yo decía, ay, ojalá y que no me toque, porque el tema de María todavía no lo tengo y no, yo quisiera que fuera algo genuino, yo decía, ¿verdad? O sea, estoy convencida de mi fe, que estoy convencida de que el catolicismo es la pureza de doctrina. Entonces, no, pero yo decía, no, el tema de María me costaba. Y el niño, mi hijo de 8 años, me decía, una ocasión me decía, mamá, yo me la quiero llevar a mi casa. Yo me la quiero llevar. Le dije, hijo, es que no es que tú quieras, es a quien le toque. Y él lo pidió con tanta fe, esa fe de un niño que decía, yo por favor, yo me la quiero llevar. Cuando nos tocó ser la familia que nos lleváramos la Virgen a casa, nos la trajimos a casa y yo recuerdo que decía, ay, madre, pues perdóname, pero trata con esta incredulidad, pues, ¿verdad? O sea, trataba de ser sincera. Pero sí recuerdo bastantes todos los rezos los conocía, pero yo decía, ay, Dios mío, trata conmigo porque me cuesta. Pero yo sabía que era algo sublime, algo de mucha reverencia que teníamos en casa, que no podíamos como decir, la pongo aquí y ya, no la teníamos y era algo fuerte, esa presencia fuerte, ¿no? Entonces,
este, comenzamos a rezar cuando mi esposo estaba en el trabajo. Nos sentábamos los niños y yo y les decía, vamos a rezar el Santo Rosario. Yo los voy a enseñar, yo los voy a dirigir porque ellos no sabían nada de eso. Me acuerdo que lo descargué la guía de Google y ahí me fui paso a paso. Y la petición que hacíamos era, vamos a pedir por la conversión de tu papá. Y sí, así, los dedicábamos los rosarios a la conversión de mi esposo. Hermano, no pasaron ni 15 días que la Virgen estaba de visita en nuestra casa cuando para Navidad mi esposo me dice, quiero ir con ustedes a misa. Y yo, de verdad que este testimonio lo cuento como, eso pasó para comprobarme, ¿no? Para afirmarme, como esas dudas cuando la cogí en la casa, fue como que nuestra madre diciéndome, confirmando. Entonces fue un bello testimonio para mí, para mis chiquitines, o sea, ver ese cambio en su papá tan drástico y sabíamos que había sido la intercesión de nuestra madre. Y desde el punto de vista de tu esposo, porque ahora yo me has contado ya que él termina volviendo finalmente a la Iglesia Católica, pero desde el punto de vista de él, ¿qué fue lo que cambió en él? Y más o menos cuándo para tomar esa decisión de decir, bueno, ok, vuelvo yo también al catolicismo. Lo de él fue tan rápido, de la noche a la mañana, o sea, ese domingo 25 de diciembre que me dijo, quiero ir con ustedes a misa, de ahí empezó su conversión, hermano. Y para mí, yo decía de verdad, no, es que mi esposo es difícil de convencer. Y yo perdí la fe por un momento, yo decía, no, es que mi esposo, o sea, y él me decía claramente, respeto, es tu fe, tú quieres estar en el catolicismo, te respeto. Incluso ya me permitía que yo enseñara a mis hijos, pero él seguía firme en lo de él, ¿no? Entonces, ese día para mí fue radical de él. Desde ese momento que nos dijo, no solo asistió a misa, sino se formó para confesarse. Y después de salir de confesarse, se formó y comulgó. Esa ocasión que fuimos a misa por ser 25 de diciembre, fuimos en familia y también nos acompañó su papá, mi suegro nos acompañó. Su papá toda la vida ha sido muy católico. Entonces, cuando vio a mi esposo confesarse y comulgar, dijo, no paraba de llorar. Yo volteé a ver a mi suegro y lo miraba llorando y cuando terminó la misa y veníamos, dijo, hijo, qué regalo tan bello me diste. O sea, para él lo tomó como un regalo en Navidad, fue que qué regalo tan bonito verte, ¿no? Pero él, eh, todo protestante tiene sus conflictos mayormente teológicos. O sea, en general, hay dos causas por las que una persona se aparta del catolicismo o no vuelve. Y tiene que ver con Sí, ciertas doctrinas puntuales o con los escándalos que en general ocurren en todas, pero bueno, la prensa mundial tapa los escándalos protestantes y le da primera plana a los escándalos de la Iglesia Católica. Porque son enemigos de la Iglesia Católica, no del protestantismo. El mundo se lleva bien con los suyos. Así que atacan a la Iglesia Católica y no al protestantismo. Pero me queda la duda, ojalá podamos contar algún día con el testimonio de tu esposo, me contaba fuera de cámara que a él le cuesta un poquito más, pero me queda la duda de, teológicamente hablando, si él no tuvo conflictos con el tema de los escándalos, porque por lo que veo de tu testimonio, el tema de los escándalos no fue el motivante para entrar o salir de la Iglesia Católica, sino que más bien fueron cuestiones teológicas. Nos has comentado algunas de las tuyas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de él, ¿cuáles fueron los aspectos teológicos que él fue cambiando para lograr este clic? Es decir, bueno, vuelvo a la Iglesia Católica. Él no tuvo esos conflictos, pero no me has contado mucho de eso. sí los tuvo esos conflictos también, pero más que nada fue por teología. O sea, al igual que yo, siempre platicábamos bastante de, oye,
¿qué opinas? A ciertos temas tocábamos como pareja y salíamos muy de acuerdo en muchas cosas, muy de acuerdo en muchas cosas, únicamente siempre, incluso cuando de repente él entraba al cuarto y me decía, ya estás escuchando mucho al padre Javier, Igual me que mi decía, esposa. sí, me decía, ten cuidado porque está- el padre dice, tiene una preparación tremenda, dice, pero como todo católico me decía, hay algo que no, me decía, topamos con algo, me decía él, ten cuidado, ya no lo escuches tanto. Y yo parecía que me decía, no, o sea, síguelo escuchando. Yo cada vez quería escuchar más. Entonces, poco a poco, de verdad, el Espíritu fue obrando. Me acuerdo cuando contenta fui a la iglesia y le dije al padre, padre, voy a bautizar a mis hijos. Le dije, mi esposo dijo que sí. Y me dijo, no sabes las gracias que te esperan a tu hogar. Dice, no sabes, dice, van a recibir estos dos sacramentos de estos dos niños, o sea, no sabes, dice, las bendiciones que vienen para tu familia. Y yo llegué y le dije a mi esposo eso, le dije, fíjate que el padre, y me dijo él, como diciéndome, sí. Y no obstante, sin saber lo que le esperaba a él, ¿no? Entonces, de verdad que su conversión de mi esposo para mí fue como un testimonio, palparlo tan cerquitas y decir, qué fe, ¿no? O sea, de él sincero, porque siempre, si yo pudiera describir las virtudes de mi esposo, es que es una persona muy sincera, muy transparente. Entonces, cuando tiene este proceso tan de repente, para mí fue así como que, de verdad, tan rápido, yo llevo años tratando de buscar un pretexto para volver, y tú llevas semanas y dices, sí, o sea, fue para mí admirable, hermoso poderlo mirar desde acá, la obra del Espíritu Santo. O sea, desde afuera yo podía maravillarme de la obra que estaba haciendo en mí, pero contemplarla de él desde otro ángulo de mí, yo decía, es que tan rápido, así como así. Entonces, cuando él se confiesa y cuando él comienza de la Navidad para acá todo este proceso, ha sido de verdad para mí un algo maravilloso que Dios me ha permitido como ver y contemplar de alguna Que manera. es bastante reciente, por lo que me comentabas fuera de cámara, su conversión. O sea, llevan un año o dos que han regresado al catolicismo. Entonces, ¿qué herramientas estás usando qué herramientas estás usando para capacitarte vos, tu esposo, cómo están sobrellevando estos primeros pasos dentro del catolicismo, que son una etapa de transición? Ustedes ya fueron católicos, o sea, no tienen que aceptar un montón de cosas que ya les aprendieron, pero de vuelta toda esta transformación mental y desprejuiciándose de toda la doctrina anticatólica que durante años recibieron, ¿cómo lo están sobrellevando? Lo primero, continuamos leyendo, eh, yo no digo toda, pero fracciones de la Suma Teológica, porque usted sabe que eso es de Santo Tomás, y yo de verdad dije, necesito la cercanía de alguien que me dirija. Entonces, a mí no se me ocurrió, esto se le ocurre a mi esposo mandarle un correo al padre Javier. Y el padre Javier, muy lindo, nos ha respondido los correos. Una ocasión le dijo a mi esposo que él le sugería y le aconsejaba que nos acercáramos a una fraternidad que está aquí en Guadalajara, ¿no? La Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Entonces, pues bien, la buscamos y hemos asistido recientemente y ha sido de verdad una bendición. Hay un padre ahí que se llama también Javier y yo llegué y le dije, padre, hable con mi esposo tiene muchas aún dudas, por ejemplo, respecto a María, ¿no? El resto de los sacramentos ya él lo tiene asimilado y lo abraza, lo cree.
pero tiene conflicto con los dogmas marianos. ¿Me podía ayudar con él? Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Entonces ha sido una parte muy importante el acercarnos a la comunidad y, y tener ese contacto, ¿no? Directo. Entonces, ha sido de verdad muy, muy, muy bendecido este tiempo. Y agradecemos bastante, bastante al padre Javier, que yo estoy segura pues no nos conoce físicamente, no hemos tenido el gusto, pero agradezco que se tome ese tiempo y agradezco que su ministerio, su apostolado de apologética, de verdad que ha sido una bendición en nuestra vida bastante. Cuando salga el video, cuando ponga el video en el canal, le voy a pasar el link y les daré el saludo de su parte, diciéndole, bueno, Sí, gracias. escuche padre este video porque hacen alusión a que usted fue parte también importante del Sí. proceso de conversión. Sí, gracias, de verdad que sí. Y pues a raíz de que conocemos al padre, de que miramos, pues conocimos su canal, también el canal del hermano José Plasencia y entre algunos. Entonces, me llena de gozo ver que, por ejemplo, de este tiempo para acá, mi esposo en su trabajo puede utilizar audífonos porque él trabaja laborando con sus manos, o sea, viene y puede estar escuchando algo, ¿no? Entonces, llega y me cuenta, ¿no? Ah, fíjate que ahora escuché esta conversación, escuché esto. Entonces, ha sido un proceso como de alimentación para él. Ha sido un proceso de alimentación y verdaderamente de conversión así, eh, muy, 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 muy bello, de verdad. De hecho, el padre Javier de aquí de la fraternidad sacerdotal le regaló un libro que es que lo recomiendo bastante, de Scott Hahn. Y actualmente ya está por terminarlo, pero ha sido de gran bendición. A este escritor, Scott Hahn, yo lo conocí, no recuerdo cómo fue el medio, pero cuando escuché su testimonio, sabemos, no sé si lo conoce, Sí. él era presbiteriano y cuando él entra a una misa, porque él iba a hacer, ¿no? Ese estudio que tenía, cómo queda impresionado, ¿no? De todo esa armonía de lo que es la misa, la Santa Misa. Entonces, su testimonio para mí fue como muy impactante. Cuando uno está en ese proceso, uno busca personas que estén en sintonía contigo y quiere seguir alimentándote de eso, ¿no? También el testimonio de el cardenal John Newman, ajá, también fue como piezas importantes dentro de mi conversión. Pero como te comentaba, hermano, eh, siento que en su momento no fui lo suficientemente valiente, a pesar de que yo tenía todas las herramientas como para decir, ¿qué hago aquí, no? No me atrevía, quizás por mi esposo, quizás, pero sí, yo creo que si alguien escucha este video, de verdad, pues en primero que perdone mis faltas, porque no estoy muy acostumbrada a las cámaras, pero la finalidad es que más testimonios lleguen a más almas y de verdad que sean valientes, que conozcan la fe a profundidad, que conozcan la riqueza, la belleza que enseña. El hecho de que sabemos que el progresismo está infiltrado en muchos lados, eso no quiere decir que la iglesia es pura, que la iglesia es santa, que su doctrina es buena. Eso no quita, y que pues tenemos esa promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, de verdad que para mí, te comentaba algo, ¿no? Cuando escribía contigo que a veces en mi proceso yo podía experimentar como una felicidad incompleta, incompleta. Y asistía los domingos al culto y todo, pero
dentro en mi interior, en mi esencia, en mi ser, había algo que faltaba como para completar esa felicidad. Y de verdad que hoy día puedo decir que es algo maravilloso porque cuando vas descubriendo la verdad, una verdad cuando es verdadera te lleva a la verdad mmm, central, ¿no? Entonces, cuando descubro todo esto, o sea, para mí fue como que si yo fuera escuchando una canción y esa canción va haciendo sonido melodioso, como que si se van armando las notas, van armándose las notas y poco a poco la canción ya suena melodiosa. Y puedo decir, ah, qué bonita canción. Y dentro de, cuando estaba antes, era como que sí, unas notas aquí, otras notas acá, pero rechillan cuando suenan, rechinan, porque tantas cosas en doctrinales que enseñan sacadísimas de contexto. O sea, y tantas denominaciones. Tú te metes a una iglesia, unas enseñan una cosa, otras enseñan otra, y en tu mente tienes un cúmulo únicamente de teología y no, quieres armar las piezas y no las puedes armar. El protestantismo se queja del catolicismo exactamente del mismo modo que un niño de 12, 13, 14, 15 años dice, mis padres no saben nada. Es exactamente eso. La ignorancia y adolescencia de un protestante provoca que vea la sabiduría del padre como algo que no sabe nada. Son unos necios, son esto, y empieza la típica rebeldía. ¿Y qué hace? Se va. Eso es el protestantismo, es la adolescencia no superada, la adolescencia Sí, espiritual nunca superada. sí, estoy de acuerdo con esa comparativa. Sí, estoy de acuerdo con esa comparativa, de verdad que sí. Algo que, por ejemplo, escucho muy a menudo es que la Iglesia Católica no siento eso, no siento el espíritu, porque no cantan así, porque no alaban de esta manera, ¿no? Y como dices, ¿no? Es ese adolescente queriendo ser comprendido cuando sabemos que no es así, o sea, no hay esa madurez en su vida aún como para decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, de verdad que sí, es una buena comparación. De verdad, yo así lo comparo. Mi esposo es músico de oficio y yo le decía a él, tú me sabrás comprender, tú eres músico. Y yo siento que todo esto me llevan ese sonido, esa melodía. Por ejemplo, algo que yo, conocí yo el homeschool por lado protestante, lo conocí yo por Pat Washer y su esposa y todo eso, ¿no? Entonces, yo no le hallaba como un sentido. Sabía que era mi deber como padre educar a mis hijos, no el sistema, no el gobierno, pero no encontraba como un sentido. Empiezo a conocer el área más de escuela tradicional, escuela clásica, y yo decía, a ver, o sea, hay tan poco contenido como para hacer escuela en casa con tus niños en el área protestante y hay tanta riqueza y hay un cúmulo de, de dónde tomar para hacer escuela clásica con tus hijos dentro del catolicismo. Porque si tú vas a enseñar a tus hijos en las virtudes y en lo bello, en lo bueno, en lo verdadero, pues tiene que haber congruencia, ¿no? Entonces, para mí, esto ha sido verdaderamente maravilloso como ir descubriendo, ¿no? Nosotros hoy día podemos tomar un día, un santo, y estudiarlo y ver las virtudes o sea, yo decía, con Calvino y Lutero, pues no creo que haya mucho. Y con dos, tres puritanos, pues tampoco, ¿no? No podía así como que de dónde tomar tanto para poder enseñar a mis hijos en las virtudes. Que, o sea, no digo que no haya de dónde agarrar, pero realmente acá poseemos una riqueza. Totalmente. Una riqueza. Entonces, de verdad que
que ha sido maravilloso, maravilloso de verdad este tiempo. Cuando yo le escribí, de verdad yo no me imaginé. Yo sí anhelaba dar mi testimonio. Yo no tengo un canal, yo no tengo absolutamente, pero sí me gustaría. A veces hay hermanos que me escriben y me dicen, da tu testimonio. Y yo decía, pero ¿cómo? A ver, pero ¿cómo? Entonces, de verdad que esta oportunidad lo hago con el fin de glorificar a Dios y de verdad que de mi testimonio sirva para otros. Amén. Bueno, Mariana, nos ha quedado muy claro, realmente me he gozado en el poder de Dios que sigue siendo misericordioso para con nosotros, que nos hemos apartado. Doy gloria a Dios por, por todo esto que nos has contado. Espero que tu esposo acceda a contarnos también su versión de todo este proceso. A ver si se anima. Sí. Oremos para eso. Sí, Así que bueno, estoy muy agradecido, Mariana. ¿Querés agregar algo más antes de cerrar el video? no, no sé si en algunas me brinqué o los perdí un poquito de ese tiempo pasó aquí o ese tiempo pasó acá, pero espero haya sido lo más claro posible. Está perfecto, sería muy bonito. Bueno, Mariana, te agradezco muchísimo. Agradezco a los hermanos que están viendo el video. No se olviden de suscribirse, de darle like, pero especialmente lo que más ayuda al canal son sus oraciones. Por favor, no cesen de orar por nosotros. Mariana, me despido. Muchísimas gracias. Viva Cristo Rey. Hasta la próxima. Viva Cristo Rey, gracias. Gracias, hermano, hasta la próxima.